Señores, hoy les traigo un plugin que yo creo que es una joya de efecto. Es un expansor de imagen estéreo que es muy musical y lo hace de tal forma que no altera la señal en mono. Este es un plugin de Plugin Alliance que se llama VIG, de la compañía SPL, y está basado en su versión de hardware. Consume muy poca CPU y eso hace que puedas utilizarlo tanto en pistas individuales, en grupos y en el Mixbus. En este video te voy a mostrar todo lo que yo he aprendido acerca de este plugin y cómo utilizarlo en distintas etapas de la canción. Veamos el primer ejemplo. Voy a reproducir esta canción con el efecto y luego sin el efecto, para que veas la diferencia en la imagen estéreo. Así que focalízate en la amplitud del sonido. Es una cosa de locos. La imagen estéreo se expande de forma tan musical porque yo utilicé este plugin tanto, acá veamos, en las voces, en el bajo también hay un plugin, en la batería también hay otro plugin, en el piano y en la guitarra. En cada uno de estos elementos puse el plugin y expande el sonido de una forma distinta para cada pista. Primero veamos las voces, que veamos cómo queda con y sin el plugin. I see the way you're watching me. Eyes running over my body. I'm sorry, baby. No tan solo expande la imagen estéreo, sino que también los elementos que estaban como escondidos los saca a la luz. Y bueno, cuando ustedes usen este plugin, primero van a acá buscarlo. Y bueno, te va a aparecer lo siguiente, te va a aparecer así. Entonces, ¿cómo hacemos para que aparezca la parte de la derecha? Con este botón de Expert. La perilla más importante es esta de Bigness, que hace la expansión estéreo del sonido. Entonces, veamos cómo queda cuando vamos aumentando la perilla. I see the way you're watching me. Eyes running over my body. I'm sorry, baby. But this ain't for you. Entonces, como vemos, hace la expansión de imagen estéreo. Aparecen los elementos que estaban escondidos, la reverb, todos estos elementos de ambientación. Y bueno, acá a la derecha se puede ver la correlación del sonido, porque como aparecen estos otros elementos, vamos a ver con este visualizador de Awesome cómo aparecen elementos a los costados acá, que son elementos side. Y vamos a ver acá que la correlación empieza a bajar. Así estaba antes, estaba una correlación casi que unitaria. Muy centrado el sonido, casi siempre pegado al +1. Pero cuando aumentamos la perilla empiezan a aparecer estos elementos que están escondidos y aparece la información side. Entonces, si uno pone acá el utility vamos a ver qué es lo que agrega al final. Vemos acá en estéreo, modo mid side, ahí leemos la parte side. Eso es lo que agrega el plugin. Agrega esta información side. Y lo que te decía al principio, que si es que hacemos mono la señal, o sea, si es que ponemos acá mono, fíjate que moviendo la perilla vamos a percibir el mismo volumen. Y eso es crucial. Eso es una cosa que solamente este plugin, yo he encontrado que solamente este plugin lo tiene. I'm sorry, baby. But this ain't for you. Fíjate que acá el Ozone está antes del utility cuando está colapsando la información en mono. Y vemos que efectivamente sube el volumen de la información side, pero el volumen en mono no baja. Y eso es
algo muy particular de este plugin y por eso está este video. Porque mira, veamos el Dimension D que te mencioné, este de Arturia. Este es un plugin muy musical que añade información estéreo, pero tiene esa particularidad de que cuando colapsamos la información en mono, se pierde el volumen. Entonces, veamos primero, hagamos el mismo ejercicio, vamos a subirle la información side acá. Eyes running over my body. I'm sorry, baby, but this ain't for you. Running over my body. I'm sorry, baby. Entonces, efectivamente, hace la expansión estéreo, pero fíjate lo que pasa cuando hacemos la información mono. Voy a estar apagando y encendiendo el Dimension D. I see the way you're watching me. Eyes running over my body. I'm sorry, baby. Se siente un poco distinto, se siente como más bajo el volumen y se siente que se altera un poco la señal en mono. Y se siente un poco más como con un chorus. No se siente tan natural como con el SPL Big. Así, por eso es un plugin que está fuera de lo común, es algo excepcional. Entonces, ya vimos el primer parámetro, este es el expansor de imagen estéreo, que va a sacar a la luz todos los elementos que estaban ahí escondidos. Ahora fijémonos en estos dos parámetros. Este es el de range y este es el de stage. Veamos primero el stage. ¿Qué hace este parámetro? Dado que hace una expansión de imagen estéreo, este plugin también te permite traer la señal hacia ti o alejarla. Esto va a serte útil cuando tengas algunos elementos que quieras dejar atrás y otros elementos que quieras acercar. En este caso, como es solamente una voz la que está sonando en este instante, tendríamos a pensar de que es mejor tenerla más cercana, ¿no es cierto? Así que vamos a ver cómo queda cuando aumentamos este parámetro y cuando lo tiramos hacia atrás. I see the way you're watching me. Eyes running over my body. I'm sorry, baby, but this ain't for you. Es muy sutil la diferencia, pero se siente que está acercándose un poco y alejándose con este parámetro. El parámetro de range lo que te permite hacer es que vas a seleccionar más o menos frecuencias de la señal. Entonces, por ejemplo, fíjate que acá, si nosotros tomamos un ecualizador, vamos a ver que la señal de la voz posee frecuencias aproximadamente por acá hasta por acá. I see the way you're watching me. Entonces, cuando hacemos open, lo que va a hacer es que va a estar tomando más señal. Y cuando es high, va a estar tomando menos señal porque va a estar centrándose en las frecuencias altas. Entonces, en las frecuencias altas va a hacer procesamiento y cuando empezamos a aumentar la perilla va a estar tomando más frecuencias, por tanto va a estar haciendo esto. Ahora veamos otros sonidos en los cuales utilicé este plugin y vamos a escuchar este segundo ejemplo en el cual tenemos más voces. Tenemos la voz principal y la voz de acompañamiento. Veamos cómo queda nuevamente con el plugin y sin el plugin. Que todo esto está configurado de la misma forma. Baterías, bajo, voces principales, voces de backup, el piano, el grupo de piano también tiene y las guitarras también. Entonces escuchemos cómo queda con y sin. Entonces en este caso, las voces de backup tiene más sentido que este parámetro esté más en back que en front, ¿no es cierto? Porque queríamos que esté una voz de acompañamiento. Queríamos que esté como un poco más atrás que la voz principal esté un poco más al frente. Entonces por eso la voz principal, nuevamente acá, está con front y con open. Y es más sutil de lo que te mostré al principio. O sea, lo que tenía configurado yo era un poco más sutil porque ya tiene bastante imagen estéreo la señal de por sí. Ya se siente más o menos que tiene la información estéreo. Entonces, acá solamente estamos realzando esa intención.
Bueno, y veamos la voz en backup, que acá ya estamos haciendo cosas un poco más interesantes. Fíjate que acá no tan solo tengo el plugin, sino que también tengo este Audio Effect Track. Entonces, primero veamos cómo queda la señal con y sin el plugin. You're my weekend, holding me together, no matter the weather. Igual se siente que está subiendo un poco el volumen, así que vamos a bajarla acá en el output un pelín para que la decisión no sea basada en qué tan fuerte suena. You're my weekend, holding me together, no matter the weather. Entonces, ¿cómo quedaría este plugin cuando tiramos la señal al frente? You're my weekend, holding me together. Acá sí se siente mucho que cuando tiramos la señal al frente, con la perilla, se siente que la voz está más al frente. You're my weekend, holding me together, no matter the weather. Entonces acá hace más sentido que esté más hacia atrás la señal. A todo esto, ustedes podrían querer parametrizar este valor y de repente, por ejemplo, acá cuando la voz principal no está sonando, podríamos hacer esto. Podríamos acá subirle el volumen, o sea, subirle la perilla y que una cosa así. Entonces todos estos parámetros son automatizarles. Entonces, ¿qué hace este Audio Effect Track? Lo que hace básicamente es que estamos haciendo un sidechain, que si no han visto video de sidechain, te lo dejo por acá arriba. Estamos haciendo un sidechain desde la voz principal a la voz de acompañamiento. Y lo estamos haciendo de una forma un poco más elegante porque estamos separando la señal en su parte de los mids y en la parte del side. Y nuevamente acá estamos utilizando el utility, aislando 100% mid y acá aislando 100% side. Entonces acá estamos haciendo solamente la compresión sidechain desde la voz principal a la señal en mid. Y la señal en side se va a mantener intacta. Entonces, escuchemos acá cuando están las dos conflicteando, cómo queda con el sidechain en la zona de los mids. Porque todo esto, recordemos que este plugin no afecta al mid, es un plugin espectacular. No afecta al mid, no baja su volumen. Y acá vamos a bajar el volumen intencionadamente porque queremos que la voz principal suene por sobre la voz de acompañamiento. Entonces, escuchamos. Holding me together, no matter the weather. Holding me together, no matter the weather. Cuando está apagado, se siente que están como peleando entre sí por el protagonismo. En cambio, cuando está encendido, la voz principal tiene más espacio para actuar. No así en su versión side, que cuando aislamos la información side, se mantiene intacta. Escucha acá cómo queda. Pero la información mid se comprime. Holding me together, no matter the weather. Holding me together, no matter the weather. Entonces, esa es la gracia de utilizar este Audio Effect Track de esta configuración. Así que es un pequeño tip para tus producciones, para que lo utilices ahí en tus voces, sobre todo. O cualquier otro elemento melódico que sea importante y otro elemento de acompañamiento que quieras bajar el volumen de forma más elegante. Veamos el bajo. El bajo también tiene el plugin, el SPL Big, con parámetros distintos. Y acá también te quiero mencionar de que este plugin solamente puede actuar cuando tiene información side la señal. O sea, solamente en el caso que la señal de origen tenga información side, este plugin va a poder agarrar esa información side y procesarla y hacerle la expansión de imagen estéreo. Si la señal en su origen no tiene información side, no va a poder hacerlo. Que es el caso de este bajo. Este bajo, en su origen, no tiene información side. Es 100% información mid. Entonces, ¿qué podemos hacer para que este plugin pueda actuar? Porque fíjate que acá, si es que lo prendo, y acá sí está haciendo cosas, vamos a ver que no hace nada en la imagen estéreo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es agregar la información artificialmente
información side a esta señal. ¿Y cómo podemos hacerlo? Una forma es con un chorus. Con el chorus de Ableton, que estamos haciendo en su configuración Ensemble, porque va a mantener la señal roja, que es la mid, la señal mid, y la señal amarilla y la azul van a ser las que está agregándole acá el... Vamos a hacer un filtro para saltos para que solamente actúe sobre esa frecuencia, que no queremos que afecte los subbajos, no queremos que haya chorus en las frecuencias subgraves. Le agrega muy sutilmente informaciones side. Eso es lo que agrega. Entonces ahora el SPL Big sí tiene información de dónde tomar para poder hacer la expansión de imagen estéreo. Entonces fíjate cómo queda acá, cómo se ve en el espectrograma, cómo se ve la acción del SPL Big. Expande la señal. Y acá también es súper importante este parámetro, que es el monomaker, que hace que toda la señal por debajo de esta frecuencia la hace mono. Entonces acá nos aseguramos de que si es que el chorus ensemble llega a tener información side en el low end, este plugin se encarga de corregirla y lo deja 100% mono. Eso es lo que hace esta perilla. Podemos dejarla en off o podemos activarla. Acá yo decidí activarla. Entonces ahora también podemos activar esta perilla que realza los bajos, un poco la señal de los bajos. Muy sutil. Y bueno, acá estamos utilizando también, no estamos alocando tanto con el bigness. Y estamos tomando casi toda la señal, o sea, todo open, o sea, la mayor cantidad de frecuencias posibles para expandirla. Que tiene sentido, porque como el bajo tiene baja frecuencia, solamente va a poder captar quizás la zona de los medios, la zona de los medios graves, como 200 Hz hacia arriba. Y también queremos que el bajo esté al frente, así que más tirado el stage hacia arriba. Esa es la información que agrega. Cuando aislamos acá el Sites Only, vamos a escuchar lo que agrega este plugin. Y bueno, todo este ajuste de estos parámetros tienen que hacerlo en contexto de la canción. Eso es lo que les recomiendo. Entonces, en contexto con la canción, yo encontré que estos parámetros eran los más adecuados. Bueno, también está en la batería también es similar. Monomaker, Stage y bueno, ya conoces casi todos los parámetros. Muy poco de expansión de imagen estéreo para la batería. Lo que hace básicamente también es como realzar el reverb que tiene esta señal. Fíjate en la estela que deja la caja. Cuando suena la caja, deja una estela. Fíjate en esa estela. Cuando prendemos el plugin, se siente mucho más la estela.
Y bueno, también lo apliqué en el piano, en el grupo de pianos. Y finalmente veamos las guitarras. Esta guitarra también tiene cada una un SPL Big por separado. Esta, al ser una guitarra más de acompañamiento, la puse en Stage Back. Y bueno, también la guitarra de picking también tiene sus propios parámetros acá. Acá se siente mucho este parámetro de range, que cuando está en high, muy pocas frecuencias medias pasan y son procesadas. En cambio, cuando ponemos open, van a pasar más frecuencias medias y medias graves. También tenemos otros parámetros que son estos de stereo balance, panning de los mids y de los sides, que son, yo diría, tanto para un diseño creativo de sonido y también para corregir señales que puedan estar desbalanceadas. Cuando grabaste las baterías, el micrófono derecho te quedó más fuerte que el lado izquierdo, puedes hacer un balance acá con el stereo balance. Fíjate que acá, cuando hacemos stereo balance hacia la derecha, vamos a estar balanceando la señal hacia la derecha o hacia la izquierda. Y acá tienes el indicador de qué tan balanceada está tu señal respecto al centro. Entonces, acá como hay un sample de splice, que a todo esto se viene un video de splice, viene perfectamente grabado, así que en este caso no hay ningún problema, pero el problema ocurre cuando grabamos señales del mundo real, como señales que de repente un micrófono te queda más balanceado que otro. Ahí sí podría ser útil estos parámetros de acá. Y bueno, también si quieres hacer diseño sonoro, puedes hacer esto. Por ejemplo, la señal mid, la señal del centro, tirarla hacia la derecha o hacia la izquierda. Fíjate acá cómo queda. Y lo mismo con la señal inside. Podemos tirarla hacia la derecha o hacia la izquierda. Y finalmente quiero mostrarte el último ejemplo, que es una canción que usé en el video de Clipping, que si no lo has visto aún, te lo dejo por acá arriba. Y es una canción en la cual vamos a utilizar este plugin más en grupos. Ya nos salimos un poco de aplicarlo por pistas por separado, como muy, muy fino, sino que vamos a aplicarlo de una forma más macro. Acá tengo aplicado el plugin en el grupo de las armonías, en el grupo de las melodías, en la señal del bajo de los altos y en las baterías. Así que escuchemos cómo queda con y sin el plugin. Se siente que le da más apertura a todos los sonidos. Entonces veamos primero cómo queda en la armonía. Acá la armonía lo apliqué de una forma con un stage and back, un poco de la señal, un realce moderado. Veamos cómo queda. Ahora veamos la melodía.
Esta está con stage más en front. Es un poco más sutil que en el otro caso. En la armonía se siente bastante más. En el bajo, la señal de los altos del bajo y a todo esto, si es que quieres agregarle más side a la señal original, puedes hacerlo desde la síntesis. Puedes, por ejemplo, agregarle más voces a los osciladores o también hacerle más detuning. Con eso estarías ganando más side y el plugin puede tener más con qué jugar. Y bueno, estamos utilizándolo solamente en esta pista, no en la parte de los subs. Y en conjunto quedaría así. Es muy sutil, como queda en el bajo. Pero recordemos que todo esto se trata de sutileza, o sea, cada cosa que tú agregas de forma sutil, en su conjunto queda algo, un cambio grande. Entonces veamos acá las baterías, lo mismo. Antes de la fase de clipping y antes del sidechain, está aplicando el SPL Big. Y bueno, también podríamos querer aplicar el SPL Big al Mixbus. Veamos cómo quedaría en el Mixbus. Voy a encender todos los SPL Big de todas las pistas que están acá. Cuando lo aplicamos en el Mixbus hay que tener un poco más de cuidado porque estamos alterando toda la señal, todas las pistas. Y acá encontré que, de forma rápida, encontré que un pelín de realce de imagen estéreo quedaba mejor la mezcla. Así que eso sería por este video. Dale like, suscríbete al canal, dale a la campanita. Y dime si te gustó este plugin, dime qué te pareció. Déjalo acá abajo en los comentarios. Y también te invito a unirte a la comunidad de Discord. Estoy armando una comunidad en Discord para que todas las dudas que ustedes tengan respecto a plugins, a la fase de producción, mezcla, mastering, a los monitores, a todo lo que relaciona con producción musical, podamos resolver las dudas ahí. Tanto que tú puedas resolver las dudas a un compañero tuyo, así como yo también resolver las dudas que tú tengas. Nos vemos próximamente. Un abrazo. Chao, chao.